El segundo sospechoso del atentado contra el maratón de Boston habría sido capturado, según confirma la policía. Además, se comunica que el FBI ha detenido a 3 personas que podrían estar implicadas en estos atentados terroristas. Tenemos en directo a Nicolás Sánchez O'Donovan, que nos trae la última hora de esta noticia que está en desarrollo, en directo. Nicolás, la policía ha arrestado al segundo sospechoso. ¿Cómo se ha producido su detención? Pues por fin se acabó la búsqueda. El menor de los hermanos Tsarnaev ya ha sido detenido. Eso es oficial. Todo sucedía muy rápido en el número 67 de la calle Franklin, en pleno centro de la localidad de Watertown. En torno a las 7:30 de la tarde, hora local, Zakor se atrincheraba en un barco que estaba guardado en el jardín del patio trasero de una casa. El barco estaba cubierto con una lona blanca y el sospechoso se metió debajo. Se escucharon entre 30 y 40 disparos y al menos 8 explosiones que podrían haber provenido de bengalas o bombas de ruido utilizadas para desconcertar al sospechoso, que recordemos llevaba unas 20 horas jugado, posiblemente sin comer ni beber, por lo tanto seguramente estaría muy debilitado. Estando en un pequeño barco, Zakor estaba completamente rodeado y posiblemente herido. Los agentes le gritaban al sospechoso: sabemos que estás ahí, sal con las manos en alto. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron cientos de agentes y con la caída de la noche la ventaja táctica era totalmente de los agentes que disponían de visión nocturna y además tenían la zona completamente rodeada. El enorme despliegue policial y de equipos de operaciones especiales ha dado sus frutos. Los carros blindados, los helicópteros, los aproximadamente 9.000 agentes que han servido para finalmente acorralar al sospechoso Zakor Tsarnaev, de solo 19 años de edad, que ha puesto en jaque a la policía durante aproximadamente 23 horas. Poco antes de que comenzaran los disparos, se restablecieron los servicios de transporte público y el jefe de la policía estatal dijo que creía que Dzhokhar tenía que seguir en Massachusetts, ¿no?, por la información que tenía. Y esto es muy importante. También sabemos a estas alturas que el FBI está cuestionando a 3 personas con las que ha hablado en la localidad de New Bedford, también en Massachusetts, en relación con el atentado de Boston. También poco tiempo antes del enfrentamiento se redujo el nivel de blindaje al que fue sometida la población durante esas casi 20 horas, porque digamos que no era sostenible, ya que la gente tendría que volver a hacer su vida cotidiana antes o después. Pues bien, todas esas personas que han estado debajo de tanta presión durante tanto tiempo, por fin tienen algo que celebrar. Y cuando se supo que salía el sospechoso rodeado del FBI, no hicieron otra cosa que aplaudir, y es que están muy contentos porque por fin empiezan a ver la luz al final del túnel. Ha sido una semana, recordemos, muy difícil para los ciudadanos de Boston y alrededores. Claro, es importante explicar que era importante lograr la captura del segundo sospechoso, del otro de los hermanos Tsarnaev, puesto que uno ya había fallecido. Entonces era importante capturarlo vivo para finalmente conocer las causas de este atentado terrorista. Pero, ¿quiénes son los hermanos Tsarnaev? Hemos tenido acceso a fuentes cercanas. ¿Qué han dicho ellos en particular en referencia a estos sospechosos? Pues han dicho cosas muy interesantes que además con el tiempo adquieren mayor relevancia, porque es que sabemos que el FBI investigó al hermano mayor, Tamerlan, en enero de 2011 a petición de un gobierno extranjero. Esa investigación se centró en su posible relación con grupos extremistas y de este modo, como digo, las palabras de la madre de los sospechosos afirmando que el FBI seguía a su hijo mayor toman una nueva medida. Los padres de los sospechosos se mostraban muy tristes y muy consternados con lo que está sucediendo en torno a sus hijos. El padre, por ejemplo, de los hermanos, dijo que jamás vio a ninguno de ellos con un arma o comentar asuntos relacionados con política o violencia, ni mucho menos terrorismo. La madre se mostraba, como digo, muy segura de que las autoridades estadounidenses tenían completamente monitoreado a su hijo mayor, y eso ahora toma mayor relevancia. Escuchamos las palabras de los padres de los sospechosos. Estoy seguro de la honestidad de mis hijos. No sé lo que pasó allí. Yo me enteré por la televisión. Mis hijos nunca habían tenido armas. Solo las habían visto por la tele. Fuimos a Estados Unidos a buscar una vida tranquila. Alguien habrá engañado allí a mis hijos. Pero, Nicolás,
verdad es realmente interesante conocer el testimonio de los padres, justamente como tú decías, después de los últimos hechos que se han sucedido. Te agradecemos por la última hora.